Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la carta de la señora Keiko Fujimori y la carta de Pedro Castillo. Bueno, en principio, estos dos candidatos a la presidencia de la Nación en el Perú tienen sus propias posibilidades, cada uno de ellos sus posibilidades. Vamos a ver cuáles son sus recursos de acuerdo al potencial que aparecen dentro de la carta natal. Aquellas personas que no entienden nada de astrología les vamos a mostrar cómo funciona una carta astrológica. Primero, lo que hay que abordar siempre cuando uno observa a una persona es esto que nosotros llamamos el ascendente. Aquí vemos el ascendente que aparece en Libra, lo cual crea la imagen de la señora Keiko Fujimori, justamente que está representada por el ascendente en Libra, cuyo dueño es el señor Venus, que aparece en la parte más alta. Obviamente, una persona poderosa, el eje 10-4, que es esta zona de aquí, representa el sector cuarto, particularmente a la familia. Saturno, que es el regente, en este caso del sector cuarto, aparece en la casa 10 al lado de Venus. Entonces, obviamente, acá me está indicando que el eje padre-madre, ¿no?, influye de una manera determinante, digamos así, en la formación de la imagen de ella, ya que Venus es el dueño del ascendente. O sea, en otras palabras, ella no hubiera llegado de alguna manera a ningún poder si no fuera por la influencia familiar, por la influencia particularmente del padre. Ahora, desde este punto de vista podemos considerar también cuánto poder puede alcanzar o hasta dónde puede llegar el poder de una persona. En este caso, como la luna aparece en el medio cielo, ¿no?, como gobernante del signo de Cáncer, que a su vez esta luna se encuentra al lado del planeta Neptuno, se dice en la teoría astrológica que siempre que un planeta se encuentra de alguna manera perturbado, hay alguna clase de perturbación por parte de ese planeta, se supone que ese planeta muestra sus efectos negativos. Es decir, en este caso, si encontramos a la Luna con el planeta Neptuno es un planeta que está asociado generalmente al engaño, a la mentira o a imágenes que son totalmente perturbadas, imágenes no claras acerca de alguien. Entonces, por lo tanto, esto le crea una fama negativa, se puede decir así. Los medios de comunicación, juicios, situaciones raras, extrañas, aparecen dentro de lo que es el sector económico, aquí, el sector económico, es decir, aparecen procesos que de alguna manera perturban la imagen pública de la señora Keiko Fujimori. La presencia de la luna aparece al borde de la casa 3, que viene a ser la casa de los trámites, papeles y documentos. Entonces, por ende, esto muy claramente nos está hablando justamente de aquellas situaciones en las que ella ha tenido que afrontar situaciones de tipo legal, jurídicas, ¿no?, para tratar de aclarar el tema de su patrimonio económico, ¿no?, todo lo que hace, digamos, a su vida económica, todo lo que hace a su ingreso material. Eso es por la luna que se encuentra al lado del planeta Neptuno. Entonces, por lo tanto, esa luna con el planeta Neptuno nos está indicando que hay algo no claro ahí. El pueblo, representado por la luna en este caso, ve como no clara la imagen de la señora Keiko Fujimori, la imagen pública. Eso es por una parte. Por otra parte tenemos al planeta Saturno. Para que una persona alcance el poder de forma honesta, de forma real, de forma verdadera, salvo que realice demasiados esfuerzos descomunales, esfuerzos muy grandes, y pueda permanecer de alguna manera en el poder, este planeta que aparece gobernando el medio cielo tiene que estar en muy buena condición. En este caso, el planeta Saturno se encuentra en muy mala condición. Saturno debería estar en el signo de Capricornio y no en el signo de Cáncer. Por lo tanto, Saturno está muy debilitado en esta región. De tal manera que Saturno va a mostrar sus peores cualidades en el sector décimo. Casos vamos a encontrar, por ejemplo, como la caída de Benito Mussolini, teniendo a Saturno dentro del medio cielo. O sea, una persona que llega a un poder y de repente cae, se derrumba, ¿no? Ocurre como una tragedia, ocurre algo malo. A no ser que la persona emplee medios torcidos o perversos, digamos así, para llegar al poder, si, digamos, expresan estas energías de los planetas, estaría indicando una situación bastante mala, ¿sí?, el hecho de que el planeta suba a la parte más alta de la carta. Entonces, en este caso, Saturno se encuentra en muy mal estado en la parte más alta, lo cual indica que duplicaría o más o menos tendría un destino muy parecido al del padre, ¿sí?, la señora Keiko, muy parecido al del padre. O sea, estaría ligada directamente al destino del padre en torno, digamos, a lo que hace a la imagen de poder. En otras palabras, Saturno, al estar allí, crea frustración, produce un proceso de frustración relacionado con el poder.
¿Mm? Produce de alguna manera una inhibición. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una base, ¿no?, para decir de que Keiko Fujimori tiene demasiados impedimentos para poder alcanzar el poder. De tal manera que si alcanza el poder, en este caso, probablemente ese alcance del poder no vaya a ser, digamos así, un alcance que podría ser calificado socialmente como limpio, ¿sí? Con esto, ojo, no estoy haciendo un juicio de valor de la persona, estoy haciendo un juicio de valor respecto de las posiciones astrológicas, las posiciones que se observan aquí en el cielo, ¿sí? Bueno, el hecho es que esto se observa en la carta de la señora Keiko Fujimori. Por otro lado, así como vemos esto dentro de la carta de la señora Keiko Fujimori, vamos a observar qué pasa con el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo, por otro lado, nació el 19 de octubre de 1969 a las 19 horas y 2 minutos en la ciudad de Chota, Perú. Posee en este caso el ascendente en el signo de Tauro. Un ascendente en Tauro que nos está indicando que es un hombre de la tierra. Tauro es como la vaca, es un ser de la tierra. Entonces, por lo tanto, nos está indicando que justamente este ser de la tierra, este hombre de la tierra, aparece como su imagen pública, ¿no? El hombre de la tierra. Venus aparece en el grado segundo del signo de Libra, en la casa 5. La casa 5 es una casa que se asocia a los niños, se asocia a la creación, se asocia al amor, se asocia a todo lo que tiene que ver con los procesos formativos. Obviamente, he ahí la coincidencia con lo que nosotros vemos dentro de su biografía, siendo él un docente, una persona que se dedica a la docencia. El hecho es de que en el momento de su nacimiento, Saturno aparece muy pegado al ascendente. Entonces, lo cual nos habla de una vida que no ha sido fácil, una vida dura, una vida bastante dura, que es la que señala Saturno al encontrarse directamente pegado al ascendente. El hecho de que en el momento de su nacimiento, en la casa 10, que representa el poder, apareciera la presencia del grado 7 del signo de Acuario, cuyo dueño es el señor Saturno, que aparece muy cerca del ascendente aquí, o sea, prácticamente amaneciendo, nos está indicando que la energía, en este caso del señor Pedro Castillo, con mucha dificultad puede llegar al poder. Pero ahí he aquí una clave. La luna representa el público, representa la gente, representa, digamos, el público en general. Y en el momento de su nacimiento lo que vamos a observar es que la luna se encuentra en trígono, en un ángulo de 120 grados con el planeta Júpiter. Entonces Júpiter es un planeta que tiene que ver con la política. Júpiter es el planeta que establece, digamos, el orden dentro de la civilización, de acuerdo a la mitología griega. De tal manera que es el señor de la política, él es el que organiza el Olimpo directamente. Si Júpiter se encuentra en muy buen estado en relación con la luna, obviamente eso está indicando de que el señor Pedro Castillo, las posibilidades de popularidad o de aceptación de parte del público son extremadamente altas. La imagen de él a nivel público parece un poco más clara que la imagen que respecta, digamos, a la señora Keiko Fujimori. Por otro lado, Saturno, el dueño de su medio cielo, como aparece dentro de la casa 12, aparece justamente en cuadratura, fíjense, una cuadratura con la cúspide del medio cielo. Las cuadraturas representan obstáculos, entonces obstáculos o desafíos. Y esta aparece justamente sobre la casa 12, que representa a los enemigos ocultos. Entonces, gente que actúan como una suerte de enemigos ocultos. Pero a la vez, este mismo Saturno, que aparece aquí dentro de la casa 12, nos está hablando de los obstáculos que él tiene que atravesar para poder alcanzar, digamos, el poder. Enormes obstáculos. Grandes obstáculos, tremendos obstáculos, ¿no? Con enemigos ocultos, una serie de intrigas representadas por la casa 12. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la base, digamos, de los dos. Ahora vamos a ver qué pasa en el tiempo, cómo se ubican en el tiempo estas dos personas. Si nosotros observamos a la señora Keiko Fujimori, en principio, para el día 6 de junio, que vamos a ver el gráfico comparativo de lo que sucede el día 6 de junio, digamos, con ella, vamos a poder observar, digamos así, dentro de las interrelaciones que hay para ese día 6 de junio, aquí observando, digamos, la interrelación de las dos cartas directamente, podemos ver que en el día 6 de junio en lo particular, ella posee la presencia de Júpiter. Notemos aquí a Júpiter, ¿sí? Ya hemos dicho que Júpiter es el planeta que se asocia normalmente al campo de la política, ¿sí? Se encuentra a 90 grados de su Sol. Veamos, está a 90 grados de su Sol, aquí lo describe muy claramente.
Entonces, por lo tanto, quiere decir que todo aquello que de alguna manera tiene que ver con la fama de esta señora, ¿sí?, se ve de alguna manera, como quien dice, multiplicada. Júpiter es como si fuera la levadura, ¿no? Lo que hace es prácticamente multiplica algo. Entonces, si hay un problema detrás, este lo multiplica, lo enerva, ¿no? Enerva esos, digamos, esos problemas. Pero no solo ocurre esto, sino que también veamos nosotros la presencia del planeta Neptuno. Este señor Neptuno, que se encuentra en el grado 23 del signo de Piscis, se encuentra aquí, a la vez, el planeta Neptuno en cuadratura, en un ángulo, digamos, de 90 grados con relación al planeta Mercurio, ¿sí? Fíjese, grado 23, grado 23. Entonces, esto significa entonces que de alguna manera para ella, esa cuadratura nos está indicando que desde el punto de vista de lo jurídico, ya que la casa 9, que tiene que ver con cuestiones legales, tiene que ver también con papeles, documentos, medios de comunicación, ¿no? Papeles y documentos, Neptuno embrolla todo. Neptuno genera en este caso un mal estado, mentiras, engaños, o genera la posibilidad incluso hasta de que se hable de fraude, ¿sí? Cuando estamos hablando de ella. Fíjense, estamos hablando de ella y ya se está hablando en este caso de fraude al encontrarse Neptuno en cuadratura con el planeta Mercurio. Esto no quiere decir de que literalmente, digamos, se deba deducir que es un fraude. Sí, pero se habla de fraude. Esto es lo que dicen los planetas, ¿sí? Yo no estoy diciendo que es fraude. Estoy diciendo que los planetas están indicando que de alguna manera aquí hay un señalamiento de mentiras y engaños relacionados con papeles y documentos que se presentan durante el curso de ese día, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo bien presente. Por otro lado, veamos uno de los planetas que representa el poder, que es el planeta Plutón. Encontramos que el planeta Plutón aquí se encuentra en el grado 26 del signo de Capricornio, y su Urano, en este caso su Urano natal, ¿sí?, aparece en el momento de su nacimiento en el grado 29 del signo del Libra, o sea que quiere decir que se encuentran a 90 grados, están en cuadratura. Y Urano aparecía en la casa 1, que es la casa de su imagen, lo que ella espera. Entonces, si Plutón representa, digamos, núcleos de poder, indica enfrentamientos de poder tremendos. Es como que la base de ella, representada por el sector cuarto, se perdiera. Entonces, obviamente, nos está indicando eso algo bastante malo. Pero hay otra cosa más mala que todavía se enfrenta dentro de la carta de la señora Keiko Fujimori. Y es el hecho que un eclipse, ¿sí?, el eclipse que ocurrió precisamente el día 26 de mayo, se colocó exactamente encima del Sol. Encima del Sol, exactamente. Ella nace el 25 de mayo y el eclipse ocurrió aquí a 1 grado exactamente del Sol. Entonces, y ella cuando nace con las posiciones de estos puntos que se denominan los nodos lunares, que repetían prácticamente, digamos así, las posiciones en el eje, ¿sí?, ese día 26 de mayo. Entonces, por lo tanto, nos está indicando que ella quedó marcada negativamente para el día de las elecciones, ¿sí? Eso es lo que a lo menos se ve. Ahora, el día 10 de junio, el eclipse se va a colocar encima del planeta Mercurio, ¿sí? Entonces, se va a colocar encima del planeta Mercurio. Entonces, por lo tanto, quiere decir que al colocarse encima del planeta Mercurio, aquí en el grado 23 del signo de Géminis, obviamente va a producirle en este caso también perjuicio, ¿no? Le produce perjuicio. Quiero explicar algo que es bastante importante. En astrología, cuando, digamos, aparecen estos ángulos negativos, hemos visto, digamos, en distintos políticos a nivel del mundo, que muchos de ellos ascendieron al poder por medios torcidos, no por medios correctos, ¿no? O sea, cuando ascendieron al poder por medios que no eran digamos así, moralmente aceptables, ¿no? Entonces, de tal manera que lo que vamos a observar aquí es de que todos estos ángulos en realidad perjudican a una persona cuando esta persona es honesta. Vamos a ver qué pasa en este caso con el señor Pedro Castillo, ¿sí?, para ver cómo se comporta, digamos, ese día, ¿no?, justamente a la hora de ver, ¿no?, la proyección del señor Pedro Castillo en relación con el día 6 de junio. En este caso vamos a observar que ese día 6 de junio en el señor Pedro Castillo se encuentra muy claramente la presencia, en este caso, de los planetas. Por ejemplo, vamos a ver aquí que Júpiter, el señor Júpiter,
lo vamos a buscar, se encuentra en un ángulo prácticamente, al encontrarse en el grado 1, ¿sí? 1 del signo de Piscis, ¿sí? Se encuentra en este caso en un ángulo positivo, ¿no? Ya que se encuentra, digamos, en orbe de trígono con el Sol, ¿sí? Un ángulo de 120 grados en relación con el Sol. Él nace con Júpiter cerca del Sol en el momento de su nacimiento. Entonces estaban en la misma casa. Entonces, lo cual quiere decir que el planeta que representa la popularidad lo apoya a este señor para ese mismo día, el día de las elecciones. Por otro lado, también estamos encontrando que desde el punto de vista adverso, desde el punto de vista contrario, desde el punto de vista negativo, en ese día ocurre que el planeta Plutón se coloca a 90 grados de la posición de origen. Fíjese, a 90 grados, una posición realmente, digamos así, negativa, muy negativa, ¿no? Que acontece, digamos, ese día alrededor de él, ¿no? Entonces, situaciones que son de complot, señala. O sea, es decir, siempre que Plutón aparece, digamos, dentro del mundo de la política, realizando algún ángulo de tensión sobre los planetas natales, eso indica que se puede producir, digamos, un complot, un enorme complot alrededor de la figura que estamos analizando. Entonces ahí tenemos otra figura importante. Por otro lado, Saturno, también ese mismo día, se coloca encima de la Luna, ¿sí? Si bien están a 5 grados, esto está significando de alguna forma que durante ese día pueden ocurrir, ya que justamente dentro del natal vamos a ir observando que la fuerza de este señor Saturno viene de los enemigos ocultos, que es la casa 12, intervienen en cierta forma desde lo oculto en el poder, intervienen en el poder. Entonces, estamos hablando de un escenario bastante, digamos así, álgido, que de alguna manera va a tocarle al señor Pedro Castillo, ¿sí? Ahora, por otra parte, también vamos a ver dentro de este mismo escenario, como otro efecto negativo para Pedro Castillo, que Urano, el señor Urano en su tránsito, se encuentra en este caso en cuadratura con la Luna, está a 90 grados de la Luna. Entonces, por lo tanto, nos está indicando que se producen movimientos masivos repentinos, muy repentinos, ¿sí? Que de alguna manera afectan la figura del señor Pedro Castillo, digamos así, elevando y haciendo descender rápidamente, produciendo como una suerte de agitación, digamos así, el tema de los votos, ¿no? Eso es una cosa muy llamativa. Ahora, cuando uno quiere evaluar, por ejemplo, de dónde pueden venir la mayor cantidad de votos, ya que justamente el interior del país o la zona raíz del país generalmente está asociada al sector cuarto y al sector tercero, ¿no? Que tiene que ver en este caso con la zona de las rutas, las calles, o, el mundo, o la vida interior, el mundo interior, sea de una persona o sea de un país. En este caso, vamos a ver nosotros que Júpiter se encuentra al lado del Sol en el momento del nacimiento y Júpiter gobierna el sector cuarto. Obviamente, todos los votos vienen del interior del país. Entonces, una potencia bastante importante como para que el señor Pedro Castillo se vea favorecido en este caso por esa potencia. Ahora, si evaluamos entonces la cantidad de tránsitos que de alguna forma aparecen, digamos, para el señor Pedro Castillo y por otro lado para la señora Keiko Fujimori, podemos determinar entonces que desde el punto de vista de la astrología estaría en este caso favorecido el señor Pedro Castillo y no la señora Keiko Fujimori, ¿sí? Esto es importante considerarlo. Esta otra carta que vamos a ver ahora es la carta lunar, es decir, la carta lunar que corresponde al periodo que va desde el 26 de mayo en los próximos 28 días. Entonces, la cual se va a ver, digamos, los procesos que vive la señora Keiko Fujimori. Observemos que Marte aparece en la parte más alta de la carta, debilitado, muy debilitado, con la luna, gobernante del sector décimo de la carta astral, que se encuentra, digamos, sobre el signo de Sagitario, al igual, ¿no?, como lo estaba en el natal dentro de la casa 2, al lado del nodo lunar sur. Obviamente, como estamos encontrando que esa luna se encuentra, digamos, opuesta justamente allí, acabando justamente de formar un eclipse, ¿no? Ahí está formando el eclipse de luna, el eclipse parcial de luna. Entonces, hemos visto que horas antes había ocurrido un eclipse de luna.
Entonces, obviamente, esto está perjudicando notablemente también su relación para con el público, ¿sí? Otra vez lo vemos aquí. Entonces, obviamente, esta zona, el grado 23 del signo de Cáncer, que dentro de la carta natal ocupa justamente la parte más alta, que es la popularidad de la señora Keiko Fujimori, dada la presencia del planeta Marte ahí, indica que es un escenario como de guerra, una suerte de escenario de guerra el que se vislumbra alrededor de la señora Keiko. Bueno, por otro lado, así como lo estamos viendo esto, el ascendente aparece en el grado 29 del signo de Libra, que se coloca exactamente sobre Urano. Urano que está en oposición, en este caso con el señor Quirón dentro de la carta natal. Esto significa que este planeta Urano, que es un planeta que se da vueltas, ¿sí?, de golpe, puede estar indicando situaciones sorpresivas que la tocan a ella, digamos, durante estos días, ¿no?, durante este mes, como virajes sorpresivos, cosas que a ella la sorprenden, ¿no?, de un momento al otro. Y dado que Urano se encuentra en cuadratura con el planeta Saturno acá, se perjudica justamente la relación que ella puede tener, en este caso incluso con los propios aliados. Bueno, esto es lo que se ve en el escenario de la señora Keiko. Ahora, si comparamos nosotros, digamos, la revolución lunar del señor Pedro Castillo, nos vamos a encontrar con que el señor Pedro Castillo, particularmente para este periodo, ¿no?, tomando en este caso referencia a Lima, Perú, ¿no?, como lugar, digamos, del cálculo para la revolución lunar, nos vamos a encontrar que esta revolución lunar colocó el ascendente en el signo de Géminis. Si lo comparamos, en este caso con la señora, con su carta natal, ¿no?, si lo comparamos con la carta natal, nos vamos a encontrar entonces que el ascendente se colocó en el grado 11 del signo de Géminis, que correspondía a la cúspide del sector segundo, el sector de la seguridad, donde aumenta su seguridad. Pero notemos algo importante. El Sol, al igual como habíamos visto nosotros que habían complots, aparece en la casa de los enemigos ocultos, ¿sí? Es como si tuviera traiciones, hubieran traiciones en medio de su, digamos, de su candidatura, en medio de su avance, ¿no? Ahora, el medio cielo, que representa el poder, se encuentra justamente Júpiter gobernando el medio cielo, y aquí lo tenemos a Júpiter en domicilio. Lo tenemos a Júpiter en domicilio, y está el planeta Neptuno, que significa que situaciones engañosas se van a ir dando alrededor de su persona. Neptuno hace una cuadratura con el planeta Mercurio, y eso tiene que ver con los medios de comunicación, es decir, un complot ligado a los medios de comunicación. Vamos a decir entonces que esto es una lectura astrológica, no es una lectura política. Entonces, desde este punto de vista podemos concluir entonces que existe la posibilidad de que pueda haber un complot, puede haber incluso hasta situaciones fraudulentas que se vayan a dar en el curso de estas elecciones. Quien se ve más favorecido por los astros es el señor Pedro Castillo y no la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que hace, digamos, a la asunción del poder, no podemos arriesgar el hecho de que, dada la cantidad de situaciones que arrojan posibilidades de complots y cosas raras, ¿no?, lleve de alguna manera, como ya sucedió en las elecciones que nosotros conocemos dentro del hemisferio norte, que lleven a que asuma el poder la persona que no necesariamente haya ganado las elecciones. Así que bueno, este es mi diagnóstico. Espero que les guste y espero que pueda servir de alguna manera para los alumnos de astrología. Muchas gracias.